8 de la mañana con 38 minutos. Esto es ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Noemí Mamani desde Cusco y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos acompañándolos esta mañana. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el último viernes un decreto que disponía la disolución del Congreso y la convocatoria también a nuevas elecciones generales. Esto en medio de un juicio político en su contra por parte del Parlamento, ¿no? Aplicando lo que se denominaba la muerte cruzada. Esto para evitar ser destituido. Nuestro colega Carlos Villarreal, enviado especial de RPP en Ecuador, está en comunicación con nosotros para contarnos cuál es la situación política ahora mismo en el vecino país. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. 8 de la mañana con 38 minutos en Quito, Ecuador. 18 grados es la temperatura, ambiente, como ya hemos dicho, en estos días de tranquilidad, de calma. Hoy vamos a conversar con la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Ella es expresidenta del Ecuador, ejerció el cargo en 1997 y el día de hoy tiene la gentileza de recibirnos para conversar sobre la situación política que vive su país. Doctora Arteaga, tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Buenos días, un saludo, Carlos, y a toda la audiencia allá en el hermano país de Perú. Muy bien, doctora Arteaga, en primer lugar, ¿usted está de acuerdo con la decisión que tomó Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional? ¿Habían las causales, diríamos, necesarias para esto? Evidentemente es la primera vez que se toma esta medida en el Ecuador. Es una medida constitucional basada en la Constitución del 2008. Y sí, estábamos atravesando un clima de ingobernabilidad, de grave crisis, sobre todo por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así es que el presidente Lasso tomó una medida constitucional que además ha sido avalada por la Corte Constitucional al rechazar las 6 o más apelaciones que se hicieron después de que el presidente expidiera el decreto. Así es que evidentemente nos encontramos ante hechos consumados, la muerte cruzada, los asambleístas han tenido que ir a su casa. En estos próximos días el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones y prácticamente en pocos meses más tendremos un nuevo gobierno en el Ecuador. Claro, pero a ver, muchos consideran que la Asamblea Nacional ha sido un ente obstruccionista, que no ha dejado gobernar al presidente Lasso. ¿Usted lo considera también así? Es cierto, yo lo considero, comparto ese criterio. Una serie de leyes que el presidente o iniciativas de ley que el presidente de la República ha enviado a la Asamblea han sido archivadas, han sido dejadas de lado o a veces se ha desvirtuado su propósito. Sobre todo en leyes económicas, pero también en otras que tienen que ver con la marcha del país. Y es que efectivamente la Asamblea no ha cumplido su papel y está el descrédito que tiene menos del 4% de popularidad en estos momentos. ¿Y cómo evalúa usted la gestión del presidente Lasso hasta el momento? Porque de lo que hemos percibido nosotros en la calle, hay apoyo, eso sí, pero también critican a Lasso por inacción. ¿Usted cómo calificaría su gestión? Yo pienso que el presidente Lasso ha hecho una buena gestión desde el punto de vista económico, saneando las finanzas del país, pero, y allí viene el gran pero, y por ello estas situaciones que se han presentado, no ha actuado con igual celeridad en la política social, con excepción del tema de las vacunas, que tomó un liderazgo muy claro a inicios de su gobierno, fue una gestión efectiva, pero en general salud, educación, generación de empleo, seguridad son temas en los que el presidente esperamos que actúe de manera decidida en estos últimos meses de su gobierno, es decir, que haga mucho, que invierta dinero, que haga obra pública, que genere más empleo y que por supuesto atienda las necesidades emergentes en educación, en salud y en seguridad. Claro, ahora, ¿no ha habido en este caso una decisión del presidente Lasso guiada por el temor a ser destituido por la Asamblea Nacional en este tema que tiene por presunto acto de corrupción?
es evidente que había ese temor y, por supuesto, la muerte cruzada es un último recurso al que debe acudir un presidente de la República, porque esto disminuye el espacio de acción en el tiempo, porque su gestión debía ir hasta el 2025. Ahora tenemos un gobierno que estará 2 años y medio máximo en el poder, y por lo tanto esa gestión, esa capacidad de gestión en el tiempo disminuye. Pero también, pues al ser un recurso de última instancia, permitió que una asamblea y unos miembros de la asamblea excesivamente desprestigiados pues ya no actúen. Ahora el presidente tiene la capacidad de hacer decretos ley que tienen que ser analizados por la Corte Constitucional, sobre todo desde el punto de vista económico, nada más, no es que pueda tener todas las atribuciones, claro. No es que el presidente se queda con todas las atribuciones, eso no es cierto. Por último, doctora Arteaga, han habido pues pronunciamientos de diversos países en torno a esta decisión en favor y en contra de lo que ha manifestado Guillermo Lasso. El Perú ha avalado esta decisión y ha dicho pues que se sujeta a los rigores constitucionales en Ecuador. ¿Cómo ha recibido usted este pronunciamiento del Perú? Yo creo que bien, son países hermanos y es bueno que haya consensos, pero yo diría que al margen de lo que digan diferentes líderes en el mundo, la verdad es que dentro de un país soberano, las autoridades deben actuar, por supuesto, de acuerdo a la ley y a la Constitución, y en este caso, pues no hay ninguna ruptura constitucional, todo lo contrario, hay un estricto apego a la ley, a la Constitución de la República. Lo he mencionado ya, la Constitución del 2008, una Constitución que fue creada durante el gobierno del presidente Correa, así es que es una constitución correísta, como le decimos así, y en este momento pues el presidente Lasso se acogió a esa constitución. Lo que queda ver, y allí es el gran dilema que tenemos los ecuatorianos, que tendremos que elegir entre los candidatos que sean propuestos por los partidos y movimientos políticos, y aspiramos a que no haya una atomización y tengamos exceso de candidatos como ha ocurrido en las últimas elecciones. Muy bien, doctora Rosalía Arteaga Serrano, muchas gracias por habernos recibido en RPP, ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bien, hemos tenido el honor de conversar con la expresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano. Carlos Villarreal, directo, enviado especial de RPP Noticias a Quito, Ecuador.